Amigos seguidores de PCC Digital, bienvenidos a esta entrevista que tendremos hoy con el ingeniero Fernando Trujillo, quien es uno de los líderes de todo lo que tiene que ver con el tema catastral y digamos ha liderado, es unas personas que han conformado un comité para protestar de manera muy pacífica pero vehemente por lo que ha sido el incremento desmedido del impuesto predial y el avalúo catastral de muchos predios del municipio de Tuluá. Este año en zona rural plana, el próximo año se supone que será todo Tuluá. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jonier. Bien, el comité que hemos conformado es una veeduría ciudadana que ya fue inscrita, ya está registrada ante la personería para hacer un control de todo el tema de, entre otras cosas, avalúo catastral, actualización catastral y lo concerniente a los impuestos prediales. Ingeniero, lo primero que mucha gente se pregunta en la calle es, ¿ya se acabó el tema? ¿Les tocó pagar? ¿No les tocó pagar? ¿Están haciendo algo? ¿Están todavía en la pelea? ¿En qué va el tema? El tema realmente está empezando. Empezamos con unas protestas que nos ha derivado en la conformación de la veeduría porque vamos a presentar una serie de reclamaciones porque nosotros pretendemos de que al municipio de Tuluá se le haga una actualización catastral con unos avalúos realistas que deriven en unos impuestos pagables. Eso quiere decir que el tema no ha terminado, es decir, el hecho de que la última manifestación fue hace ya unos días, casi 2 semanas, no quiere decir que es que entonces ustedes ya se conformaron y terminó todo. No, por el contrario, todas estas manifestaciones que nos dio fue un sustento y un reconocimiento del apoyo y de la posición de la comunidad, de su malestar y de su determinación de protestar. Nosotros decimos que el tema apenas está empezando porque este es un tema de mediano alcance, digamos, de alguna duración, porque esto implica demandas, protestas y unos fallos que se deben de dar dentro de los entes de control jurídico, y también esperamos que desde la administración pues entren en razón y analicen la situación económica de los propietarios y reconozcan que todos los errores que se generó en esa actualización que se generó de parte del gestor catastral Vaya Avanza, pues deben de ser corregidos. En ese momento, pues nosotros entraremos a parar, a cesar, digamos, nuestra parte de protesta y de exigencias y empezaremos a acompañar un proceso de una revisión catastral de todos los avalúos que hicieron con esta actualización catastral. Ingeniero, sé que muchos ciudadanos han interpuesto acciones de tutela. Obviamente eso es una acción legal para proteger un derecho de manera individual. Ustedes están trabajando en un comité que es un tema mucho más grupal. ¿De esas acciones de tutela usted tiene conocimiento si ya algunas han salido los fallos y qué han dicho? No, la verdad no tengo conocimiento, entiendo que todavía no hay respuesta. De todas maneras, nosotros como veeduría estamos orientando que la reclamación sea colectiva y todavía no hemos considerado tener en cuenta tutelas. Nosotros, ¿qué estamos presentando inicialmente? Estamos recolectando una información y unas pruebas para presentar un recurso de reconsideración. La ley 1995, que regula todo este tema del impuesto predial, nos permite que se presente un recurso de reconsideración, que es un recurso con efecto suspensivo. Eso quiere decir que cuando se presente ese recurso, que se presenta individualmente, cesa ese cobro hasta que se dé respuesta. ¿Y esa respuesta podría ser en qué tiempo? ¿Hay algún tiempo que la ley estipule? No estipula el tiempo, pero sí determina que si en el término de 1 año el municipio no da respuesta, se considera un silencio administrativo positivo que entraría a darle la razón al reclamante. También estamos orientando una reclamación colectiva en el tema de reclamación como tal, y entonces estamos allegando pruebas. Aclaramos el término colectivo en la reclamación. Cuando hablamos de colectivo es que esa reclamación toca una verificación predio a predio, pero nosotros consideramos que colectivamente, si reunimos todas esas reclamaciones, podemos presentar en bloque una reclamación colectivamente que va a tener un mayor impacto, porque el reclamante individual le presentan un formulario
donde no le indican claramente cuáles son las pruebas que debe de presentar, le muestran una generalidad. Nosotros estamos orientando y asesorando a la comunidad para que, dependiendo del caso puntual, sepa cuáles deben de ser las pruebas que deben de allegar, porque si no se allegan las pruebas indicadas, pues seguramente se va a desestimar su reclamación y se va a perder prácticamente el tiempo. Ingeniero, hablemos de qué fue lo que realmente pasó, porque una vez empezaron a llegar los prediales, pues se empezaron a echar las culpas de aquí para allá y allá para acá. El alcalde dijo que él no tenía nada que ver, después dijo que entonces pagaran la mitad, y los ciudadanos se preguntan, pero si él no tiene nada que ver, ¿por qué sí tiene la posibilidad de decirle a la gente que pague solo la mitad? Y en fin, hubo una cantidad de desinformaciones. ¿Qué pasó realmente y por qué llegaron tan costosos esos avalúos? Bueno, ¿realmente qué pasó? Lo primero es que esto es un problema que se ha venido presentando en distintos municipios del país, porque la actualización catastral está dentro de un acuerdo con el gobierno del doctor Juan Manuel Santos cuando se firmó el acuerdo de paz, y se fue incluyendo en los diferentes planes nacionales de desarrollo, y el actual gobierno ha venido presionando a los alcaldes para que la apliquen. Pero ¿qué pasó en Tuluá? Apegados a una ley que se tiene que cumplir, o sea, se tiene que actualizar catastralmente, entonces el mandatario municipal lo que hace es aprovechar una ley nacional para aplicar una actualización de una manera desmesurada que le permita tener unos ingresos considerables para el municipio. ¿Esto por qué? Porque es que el impuesto predial es un impuesto municipal adicional, que es un impuesto de libre destinación. Por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente información. En el año 2024, los predios, 8.250 predios del área rural, estaban facturados o liquidado un impuesto de 5.700 millones de pesos. Hacen la actualización y ya la liquidación inicialmente queda en 26.300 millones. Entonces, aumentó 21.000 millones de pesos. Pues digamos, abuelo de pájaro, 21.000 millones de pesos de más. Sí, en general, sin redondear o sin precisar mucho las cifras, cerca de 21.000 millones. Y eso solamente para 8.250 predios. Entonces, ¿por qué llegó tan alto para todos esos predios los avalúos? Primero, por el método que utilizó Vallavanza, el método de valoración. El IGAT, que es la entidad gubernamental que rige todo el tema del catastro y de las actualizaciones catastrales, permite 4 métodos para hacer la valoración de los predios. En este caso, en el municipio de Tuluá, y el que es operador catastral, que es Vallavanza, optó por el método comparativo de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que tomó en cada sector la vivienda con la fachada mejor terminada, la más grande, y de una manera que no sabemos todavía, porque no nos han entregado la información, hicieron un comparativo contra otro predio, porque este método lo que hace es comparar el predio que está evaluando con unos valores que estén en el mercado, que estén en la lonja, que estén en las oficinas de venta de propiedad raíz. Entonces se hace un comparativo y con eso establecen los valores. Pero adicional a esto, lo que coge es, en el mismo sector, toma la vivienda más bonita, con mejores acabados, más grande, y a todos los empaqueta igual. Exactamente, y entonces le aplica a todos sin tener en cuenta que de pronto la casa de enseguida o la de más adelante no tenga esos acabados. Es decir, si mi vecino tiene una casa con una fachada, digamos, lujosa, pero la mía no, me cobran es por mi vecino. Perfectamente, es lo mismo. O sea, lo que ellos buscan es el predio que puede ser más costoso, y le aplican ese mismo valor por metro cuadrado de área construida a las demás viviendas, así tenga unas condiciones estructurales, de pisos, de servicios públicos muy diferentes. Pero ingeniero, tomemos el ejemplo de Agua Clara. En Agua Clara hay predios, digamos, lujosos, fincas campestres muy bonitas, pero eso cómo se compara con quienes viven en unas condiciones que incluso no tienen ni siquiera alcantarillado. O sea, es que no tiene como sentido compararlos. Claro, es que eso es la parte que nosotros reclamamos. Incluso nosotros ponemos un ejemplo muy sencillo. Cuando uno tiene un teléfono de alta gama,
y mi teléfono no es de alta gama y me van a valorar mi teléfono con el precio del otro que es de alta gama porque igual se llama teléfono, pues es una cosa descabellada. Entonces, esos comparativos fue lo que permitió que llegaran unos avalúos tan altos. La administración municipal, el señor alcalde era quien tenía que haber recibido ese estudio, hacer un análisis y ver esas diferencias y mitigar los efectos de ese impuesto que iba a cobrar, porque entre otras cosas hay un principio de la tributación, que es el principio de progresividad. Es decir, mirar si la persona, el sujeto pasivo, quien es el dueño del predio, que es el que va a pagar el impuesto, realmente tiene cómo pagar ese impuesto. Y aquí vemos que se dan casos donde es imposible. Así la persona quiera pagar el impuesto tributario, no lo puede pagar porque económicamente le es imposible pagar. Pero ingeniero, es que donde vienen también unos temas. Yo ahorita puse el ejemplo de Agua Clara y claro, hay digamos unas fincas campestres mucho más lujosas que las calles de algunos callejones. Pero tampoco daba para tanto, incluso en esas fincas lujosas no daba para tanto como les están cobrando, es que fue demasiado elevado el avalúo y el costo. Sí, aquí lo que se ve es un interés y un afán fiscalista, es decir, un afán de conseguir una cantidad de recursos. El señor alcalde dice que es para obras, nosotros vemos que sea muy loable pues que Tuluá tenga unas obras importantes y se desarrolle, pero no vemos que puedan ser obras a costa del sufrimiento y el hambre, porque hay personas que para poder pagar este impuesto no van a poder comprar sus comidas. Igualmente, estas personas que tengan una vivienda muy lujosa, muy elaborada, con buenos acabados, pues también tienen el derecho a pagar un impuesto de acuerdo justo y unos avalúos de acuerdo a la realidad de su predio, porque es que no podemos llegar a casos tan descabellados con incrementos hasta del 1.500, o sea, 15 veces más un avalúo del año 24 al año 2025, eso no tiene ni pies ni cabeza. El alcalde salió y anunció como una gran solución el hecho que a ciertos predios que no superaran cierta cantidad de dinero solamente debían cancelar la mitad del impuesto predial. De inmediato recibimos llamadas de gente de muchos sectores, y recuerdo una de alguien de Agua Clara, a quien el año pasado les llegó de 350.000 el impuesto predial, este año de 30, pero con la noticia que dio el alcalde, a juicio del alcalde muy buena, a juicio de los ciudadanos no, me dijo, pero es que el problema no es que sean 30 o 15, es que si yo pagaba 350, ¿cómo voy a pagar 15? Igual no lo puedo pagar, no tengo cómo. Claro, aquí hay dos cosas que es importante resaltar. La primera es que el avalúo es tan alto que genera unos impuestos tan altos que así le cobren la mitad, la persona no es capaz de pagarlo. Y la segunda, que es la más importante, es que le rebajan el impuesto, pero le dejan el avalúo. O sea, el otro año llega igual. El año siguiente va a venir con tarifa plena, incrementada en algún porcentaje, porque nosotros sabemos que año tras año los avalúos se incrementan. Entonces, allí viene el veneno. El bombón de trapo, como decimos nosotros, es ofrecer unas rebajas en el impuesto y dejar los avalúos quietos. Incluso se presentan casos donde liquidan hasta muy por debajo de lo que deberían liquidar con el estatuto tributario, que es la tabla que establece el municipio, que entre otras cosas está desactualizado, pero el otro año va a venir tarifa plena, o en 2 años, porque ellos incluso están hablando de una gradualidad en el cobro. Pero insistimos, lo fundamental es el avalúo, porque si permanecen esos avalúos, incluso decimos, mire, así no nos cobraran impuesto este año, que eso no va a ocurrir, pero si mantienen esos avalúos no nos sirve y la comunidad no está dispuesta. Es decir, no le cobran este año para irse los 30 millones del próximo año, los 15, los 10, los 5. Sí, porque si le mantienen ese avalúo, tarde que temprano van a cobrar el impuesto con el avalúo y a tarifa plena. Entonces no es ninguna garantía, simplemente es una manera de desmovilizar a la gente y hacemos un llamado a la comunidad para que revise su avalúo, porque hay personas que alegremente ven que les baja el impuesto y van y pagan, pero no tienen en cuenta que el avalúo permanece siendo el mismo y que para el siguiente año o los siguientes años no va a tener la forma de pagar el impuesto con tarifa plena. Ingeniero Fernando Trujillo, le voy a hacer una pregunta que creo puede sonar obvia la respuesta, pero igual se la voy a hacer. Con esos valores del impuesto predial, ¿la gente sí ha pagado? Hay personas que han pagado.
pero son muy pocas. Realmente lo que el municipio viene diciendo, la administración dice que han pagado alrededor de 2.500 personas. Hay personas que han pagado, yo no me atrevo a discutir esa cifra porque no tengo datos y no lo podría controvertir, pero estamos seguros que las personas que han pagado lo han hecho de una manera equivocada, ilusa, porque no han tenido en cuenta el tema del avalúo. Y entonces insistimos en el tema del avalúo, y permítame, yo hago una aclaración más allá del tema del avalúo. Es que un avalúo alto implica, aparte de un impuesto predial muy alto, implica una declaración de renta, porque ya con ese avalúo ya la persona va a quedar inmersa en el listado de quienes tienen que hacer declaración de renta. Van a ser modificados su categoría en Sisbén o incluso excluidos de Sisbén, y al excluirlo de Sisbén va a perder una serie de subsidios que el Estado tiene, por ejemplo, adulto mayor, por ejemplo, matrícula cero en universidad pública, por ejemplo, lo retiran a las personas de los apoyos que ha venido dando el Ministerio de Agricultura para algunos cultivadores en el tema de los insumos agropecuarios. En general, esto lo que hace es volver artificialmente a la gente rica con unos avalúos que son salidos de toda realidad, y le acarrea todas esas dificultades y todos esos sobrecostos que no va a poder cubrir. Entonces aquí lo que se ve es un afán fiscalista del municipio de recoger una cantidad de dinero a costa del sufrimiento de la población. Y estoy seguro que la gente que no ha pagado ni siquiera no es porque no quiera, Fernando, es porque literalmente no puede, no tiene cómo. Sí, es que nosotros tenemos casos, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que el año 2024 pagaba 400.000 pesos y para el año 2025 pasa a pagar 15 millones. Entonces uno dice, bueno, si esa persona dividiera esos 15 millones en 12 meses, estaría casi pagando en su propio predio un arrendamiento de cerca de 1.200.000, 1.300.000 pesos al municipio en impuestos, y adicional no tiene, porque es que ese predio no le genera ninguna utilidad a el propietario que permita pagar el impuesto, porque es que esa es la discusión. Es decir, el hecho generador, ¿eso qué implica? Que si yo tengo un bien que me genera una utilidad, pues yo pagaría un impuesto sobre esa utilidad. No, pero si usted vive ahí, ¿qué utilidad hay? Perfecto, si yo vivo ahí, la utilidad, digamos, es el arrendamiento que no estoy pagando, pero adicional tiene que un mantenimiento, tiene todos los impuestos. Por eso nosotros hablamos de que se tiene que cambiar el método de evaluación de los predios, de valoración de los predios, porque con ese método de comparación de mercado, que fue el que aplicó Vallavanza, que es un método especulativo, nos lleva a como que si todos los propietarios estuvieran negociando, comprando, vendiendo predios. Cuando uno tiene un predio es para vivir allí. Incluso hay predios que les fueron legados por sus abuelos, sus padres hace muchos años, y realmente el negocio no es venderlo para tener una utilidad. Y si ese fuera el caso, pues cuando uno lo vende uno paga unos impuestos y listo. Pero con estos impuestos sobre un predio o un bien que no le está generando a uno una utilidad mayor, es imposible pagar. Y aquí hay una teoría que me expresó un ciudadano, creo que fue de La Palmera, y me puso a reflexionar. Él dijo, en este caso el aumento en el avalúo catastral nos va a disminuir el avalúo comercial. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, claro, ¿quién nos quiere comprar una casa hoy sabiendo que el próximo enero tiene que sacar 15 millones de predial? Pues no la va a comprar nadie, o no la van a comprar mucho más barato de lo que realmente vale, pues porque eso ya hay un gasto que está fijo para el año siguiente y el siguiente y el siguiente. Nadie nos va a comprar. Sí, eso afecta el mercado inmobiliario, pero insistimos, nosotros no tenemos, la mayoría de gente no tiene su predio para venderlo, comprarlo, pero eso también afectaría la posibilidad de venta. Y adicional, llamamos la atención también de la comunidad, porque es que incluso los arrendatarios, las personas que están viviendo en esas casas pagando un alquiler, pues el propietario, en el caso de que el próximo año pues va a tener que incrementar el costo del canon de arrendamiento para poder pagar. Entonces mire que tiene una cantidad de implicaciones. Pero Fernando, en el caso de un predio al que le están cobrando 15 millones, pues digamos que él diga que el arrendatario asume una parte, no, es decir, es ilógico que una vivienda donde se pague X cantidad para el próximo año te suban 600, 700, 800 mil pesos
de arriendo tampoco lo van a pagar. Por donde se le mire no tiene salida. Estamos en una situación, por eso es que la comunidad se ha expresado y ha salido con toda determinación a oponerse y a exigir que se revise todos estos avalúos, porque por donde uno le mire no le da las cuentas. Es decir, yo no voy a, ningún propietario de noche a la mañana va a poder tener 15 millones de pesos adicionales y no se los va a poder sacar. Bueno, 15 en algunos casos, 20 en otros, 30 en otros. Bueno. Sí, estamos hablando de un tema puntual de ese caso, que es como que nos facilita más las operaciones. Pero el tema es que de ninguna manera va a tener una utilidad que le dé su predio para poder pagar ese impuesto. Y allí es donde nosotros demostramos que no hay ni progresividad en el cobro del impuesto y que fue de una manera equivocada y muy errática como el operador catastral avalúo los predios. Son con estos hechos que nosotros estamos demostrando que esa actualización y esos avalúos tienen que ser revisados. Entonces finalmente uno puede concluir, ingeniero, que todo esto obedeció al afán del mandatario de turno por tener más recursos. Sí, nosotros podemos concluir eso, aprovechando o dando respuesta al cumplimiento de una ley que no desconocemos y tampoco nos oponemos a que haya una actualización catastral, porque el Estado se tiene que actualizar. Pero aprovechando esa ley, entonces lo que buscan es una manera de generar una cantidad de recursos adicionales sin tener en cuenta la capacidad de pago del sujeto pasivo, o sea, del propietario del predio, que es quien finalmente tiene que pagar ese impuesto. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano si nos está viendo? Tiene el mismo problema, pero digamos todavía no ha tenido contacto con ustedes, todavía no sabe qué hacer. ¿Qué debe hacer para que ustedes lo asesoren y lo acompañen? Bueno, nosotros venimos haciendo reuniones en muchos sectores. Nosotros por las redes estamos presentando nuestras reuniones, nuestras orientaciones. Pues inicialmente les podemos compartir nuestro teléfono de contacto donde nos pueden llamar para nosotros darle una orientación y para acercarlo a nuestras reuniones, con el carácter de que nuestra organización pues tiene cabida toda la gente, indistinta pues de su sector político, de su credo religioso, porque esto es de la comunidad, aquí no es nada político. Entonces les voy a compartir un número telefónico de contacto que es el 314-873-4470, donde nos pueden escribir al WhatsApp y nos pueden contactar. Y adicionalmente tenemos en Facebook una página que es Catastro Justo, allí donde venimos publicando toda nuestra información. Igual vamos a hacer una gira de medios, pues lanzando y dando a conocer nuestra veeduría y poniéndonos a la orden de todo ciudadano que quiera. Es más, si ustedes organizan una reunión con 2, con 5, con 10, con los vecinos que sean, nosotros vamos, la atendemos, porque queremos de que todas las personas tomen unas decisiones de una manera informada. Nosotros no exigimos de que las personas actúen como nosotros creemos que deben de actuar. Por ejemplo, nosotros le decimos a la gente, mire, presente su reclamo y hasta que no le resuelvan su reclamo no pague el impuesto. Lógico, guarde su plata porque luego va a tener que pagar una cantidad, porque somos responsables y sabemos que el impuesto hay que pagarlo. Por ejemplo, esa es una orientación. Estamos orientando en el sentido de tomar los reclamos de forma colectiva, que nosotros los orientemos, pero igual si la persona considera que no es así, pues bueno, o considera ya teniendo una información de todo lo que es el catastro, una explicación y una información de qué y por qué llegó a esos valores y qué es lo que implica aceptar ese avalúo, pues ya la persona tomará una decisión, pero informado, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros queremos, darle una información, darle una orientación a las personas para que se sumen a la protesta, apoyen, porque entre todos podemos echar para atrás estas medidas. Y si en caso de que no considera pertenecer y apoyarnos, pues que por lo menos tome una decisión informado y que luego no vaya a empezar a tener dolores de cabeza porque en un momento nadie le dio una orientación ni le dio una información. 2 temas para terminar, Fernando. El primero,
cuando ustedes están en todo este proceso escuchando a la comunidad y viendo pues, las reclamaciones justas y cómo personas que pagaban 300.000 pesos de impuesto predial hoy pagan 10 millones, 15, 20, 30, bueno, en fin, porque hay cifras muy altas. Y cuando se conoce públicamente que el hijo del señor alcalde con su empresa no paga predial hace años, incluso le bajan, ¿ustedes qué piensan? Bueno, nosotros lo primero es que son casos que han venido denunciando, han venido mencionando la comunidad. Pues nosotros no tenemos nosotros eso no lo hemos venido mencionando, pero nosotros consideramos de que la ley se tiene que aplicar para toda la comunidad, porque nosotros estuvimos en una reunión con el señor alcalde donde se le preguntó cuál era la zona del municipio que se iba a actualizar catastralmente, y él claramente dijo que desde la Marina hasta el río Cauca, y una de las personas que está en la reunión le preguntó que por qué sectores de la Iberia no habían sido actualizados, y la respuesta que él dio, que nos sonó hasta jocoso en medio pues del sufrimiento de la comunidad, es que no les alcanzó la plata. Y nosotros sabemos de que hay funcionarios de la alcaldía que viven en la Iberia, y nosotros sabemos que hay planes de vivienda que tienen algún vínculo de parentesco familiar con el grupo, con la familia Vélez Román. Entonces uno se queda como estupefacto. Yo quiero creer, porque yo soy muy crédulo, que de pronto pues allá hay un error, pero consideramos que en su momento se debe de salir a dar explicaciones a quién no y por qué no. Porque es que si se supone que nos están aplicando unos avalúos y unos impuestos, pues tienen que ser para toda la comunidad. Dicen que en la Iberia vive un funcionario de la alcaldía que tiene mucho que ver con ese tema del predial. Curioso, ¿no?, que allá no alcanzó la plata. Y lo segundo que uno pues también se pregunta como para mirar a futuro, ese problema que estamos viviendo hoy en el 2025, ¿será el problema general de Tuluá en el 2026 en la zona urbana? Pues el hecho es que se tenía programado para este 2025 hacer la actualización en el municipio. Ustedes recuerdan que el señor alcalde salió dando unas declaraciones donde dijo de que se iban a actualizar 63.000 predios en el municipio, en la zona urbana. Más sin embargo, parece que eso como que lo han detenido a raíz pues de las protestas, porque nosotros les decimos, mire, si ustedes con el mismo operador y con los criterios que aplicaron la actualización en la zona rural, lo van a aplicar en la zona urbana, esto va a ser una debacle. Esto va a ser una debacle, porque si el sector rural, que es el sector más desprotegido, el que digamos que menos tiene un nivel de reclamación, que siempre ha sido más dócil, permítanme en el término, se levanta de esta manera, ¿qué va a pasar con el sector urbano cuando ya van a afectar esas 63.000 predios? Entonces, hasta ahora no se tiene una notificación real de cuándo se va a hacer la actualización en la zona urbana. Ingeniero, muy amable, y aquí vamos a estar muy pendientes de cómo se van resolviendo cada uno de los pasos, cómo se van surtiendo y qué determinación las autoridades donde ustedes vienen reclamando, pues qué determinaciones van tomando para irle contando a todos los televidentes. Hombre, muchas gracias. Realmente es muy valioso que usted nos permita dirigirnos a la audiencia, porque esto es la forma que nosotros tenemos con estos medios tan importantes de replicar esta información y poner en alerta, y de paso para alertar pues a toda la comunidad del sector urbano de Tuluá, porque también vienen por nosotros, vienen por el comercio, vienen por la industria, vienen por todos los propietarios de predios de urbanos habitacionales. Entonces, en medio de esta crisis económica, en medio de esta situación que vivimos en Tuluá con una economía tan golpeada, nos van a encimar unos impuestos y unos avalúos exorbitantes. Entonces vámonos preparando, porque lo que viene es bien difícil. Claro que si usted es vecino de algún funcionario, de pronto no. Muy amables a todos ustedes.